Bienvenido a tu programa, Un Café Virtual con Jesús. Hoy estaremos compartiendo con una testigo sin igual, única. Esta vez nos dirigimos hacia el Ecuador. Desde Ecuador tendremos a Mayra Casares, o Mayra Rivadeneira, como es su apellido de soltera. También nos estarán acompañando el grupo del Alca, que después de varios años han regresado con la fuerza del Espíritu. Bendito sea este momento en donde podremos compartir momentos muy bonitos. Linito hacia el Ecuador, Mayra hacia Colombia. Esto y más a continuación. Bueno, pues le damos gracias al Señor por este momento tan hermoso que nos regala. Te doy gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia, hoy nos convocas. Y como tú no te dejas vencer en generosidad, nos convocas siempre acompañado de tu madre. Y ahora que tenemos a Oscar Eduardo, a Olguita, a Jorge y a Teresa, allá en Betel de la Sultana, pues también acompañados casi que literalmente por San José. Porque San José, dicen por ahí que vive en Betel, no lo sé. Yo siempre que voy a Betel me lo encuentro, a nuestro varón prudente y justo. Es una belleza, Señor, que en tu providencia regales el encuentro de tres países residentes, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Y por ahí pues entra de refilón Nicaragua, mi país natal, donde dejé el ombligo y por el cual mi oración siempre se eleva todos los días. Así que en el conjunto de estos países, le doy gracias a Dios esta noche por la vida de Mayra, por la vida de Oscar Eduardo, por la vida de Olga y Jorge y también de Teresa. Por ese proyecto que tú también pusiste alguna vez en el corazón de ellos, que es el grupo del Alca. Yo te agradezco, Señor, tener la dicha y el honor de tener a Mayrita en esta noche como un testigo fiel de los inicios de esta espiritualidad. Yo te pido, Señor, esta noche que nos regales un momento de oración, de cátedra de contemplación. En una cátedra tan bella como esta, no puede faltar la compañía de nuestra Madre Santísima. La Inmaculada Concepción es siempre virgen. Bendita eres, mamá, porque tú te haces sentir, presente siempre estás. Donde está uno de tus hijos, ahí estás tú, cuidándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos con tu mirada santísima, con el calor de tu manto sagrado. Bendícenos, mamá, por regalarnos la gracia de sentir tu presencia esta noche. Gracias por permitirnos fraternizar para el honor y la gloria de Dios, el uno y trino.
el que con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es solo Dios, en el cual nosotros nos glorificamos. Por eso te digo, mamita, la intercesora por excelencia de cielos y tierra, te pido que nos des el Espíritu Santo. Danos el Espíritu Santo. Úngenos. Que penetre profundamente en cada uno de nosotros para que esta noche nosotros seamos una nueva creación. Santo. Bendito. Espíritu Paráclito. Penetra profundamente en cada uno de nosotros. Y regálanos los dones que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, a lo que fuimos traídos en esta vida. Bendícenos, Espíritu Santo y bendito. Espíritu Santo y bendito. Penetrando profundamente en cada uno de nosotros, en nuestro ser, en cada una de nuestras células que conforman nuestros cuerpos, e impacta sin retorno, redundando en la gracia en nuestra alma. Gracias, Espíritu. Gracias por ayudarnos a trascender a los seres eternos que somos ante los ojos de Dios. Lucha por nosotros. No te canses. Trabaja arduamente, Espíritu Santo. Y con la presencia de María Santísima y San José, pedimos también la asistencia de los santos ángeles custodios, mejor conocidos en esta espiritualidad como los ángeles colaboradores. Benditos ángeles santos de Dios, oren con y por nosotros. Benditos ángeles Gabriel y Rafael, oren intercediendo por nosotros. Y con el haz de luz que penetra en lo profundo de nosotros, pedimos que nuestro corazón sea cobijado entre el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, para formar ese corazón trinitario y poder decir con el mismo esfuerzo, con el mismo deseo, con el mismo anhelo, con el mismo ardor que María Santísima sentía en esa casita de Zacarías y de Isabel cuando promulgó el Magníficat. Con ese mismo esfuerzo, yo te digo hoy, Señor, a una voz con mis hermanos que somos los hijos de la Madre de Dios, de esta espiritualidad trinitaria. Nunca me cansaré de decirlo, Señor, somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Bendito sea, Señor, que nos has llamado a este estilo de vida. Por eso te digo, con el corazón en la mano, que somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. Somos los hijos de la Madre de Dios. Ella nos nutre con la vida del Salvador.
enseña a escuchar la voz de Dios. Ella nos invita a la contemplación. Queremos ser limpios. Queremos amar. Y así glorificar a la Santa Trinidad. Queremos ser limpios. Queremos amar. Queremos ser felices y así glorificar a la Santa Trinidad. Somos los hijos de la Madre de Dios. Ella nos guarda en su manto de amor. Ella nos señala el camino al Salvador. Ella nos consagra a su inmaculado corazón. Queremos ser libres. Queremos perdonar. Queremos caminar con Jesús y así glorificar a la Santa Trinidad. Queremos ser limpios. Queremos amar. Queremos ser felices y así glorificar a la Santa Trinidad. Somos los hijos de la Madre de Dios. Contemplativos en presencia de Dios. Bendito sea, Señor, por esta noche tan hermosa que tenemos la dicha, el honor de tener a Mayra Rivadeneira con nosotros. Mayrita, pues aquí contentos por tener también a Oscar Eduardo, a Olga, a Jorgito y a Teresa con nosotros desde Betel de la Sultana y tú en Ecuador. Y acá yo en Miami, bueno, en la Florida, un poquito más al norte de Miami. Qué alegría, la verdad, hace unos días, yo diría que por ahí, por semana y media que nos contactamos y quedé tan feliz cuando me hiciste
me diste la noticia de que aceptabas estar acá esta noche con nosotros compartiendo y cómo el Señor va convocando, porque ahora pues ustedes me imagino que sabrán de que de vez en cuando siempre me apoyo con Alejandro, ese joven que tan prometedor, que es tan enamorado de esta espiritualidad, de esas nuevas generaciones, pero por cosas del destino, pues Oscar, bueno, a Alejandro lo tiene ahorita en otro trabajo, ese muchacho no para, y entonces Oscar, pues nos hizo el gran favor de compartir también con nosotros esta noche, compartiendo obviamente con su carisma y por ahí veremos qué más. Pero Mayrita, encantado, encantado de poder orar contigo esta noche, de poder darle gracias a Dios, de poder acercar estas generaciones. Tú eres un depósito de testimonios que no sabes el deseo ya de entrar en materia, pero para todos esos hijos de la Madre de Dios que nos escuchan, que nos ven, pues sería bonito que tú pues nos compartieras una breve introducción sobre ti, eh, cómo llegaste a la espiritualidad, un poquito sobre ti. Tú cuéntanos, Mayrita. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la verdad es que yo después de 22 años de estar fuera de la iglesia completamente, llegué a tener una experiencia maravillosa a través de las apariciones de la Virgen en el Cajas, en Cuenca, en el Ecuador. Ese día fui por manera casual, porque yo iba a la Bienal de Pintura, yo era dueña, pues en ese entonces, de una galería, de la galería más grande que había aquí en el Ecuador, en Quito, de arte pictórico y también de antigüedades. Y estaba yo muy, muy dichosa por lo que estaba haciendo. Estaba llevando una vida bohemia muy fuerte con mi esposo, que él era arquitecto, pero también cantaba y éramos de los que íbamos a las peñas todos los días, prácticamente, pasábamos de jarana en jarana. Y el 21 de julio del año 89, fuimos a la Bienal de Pintura, que fuimos invitados especialmente para esto. Y nos encontramos con un par de amigos que nos invitaron a ir al Cajas. A este sitio es un parque nacional, nos dijeron, pero no nos dijeron para qué íbamos. Al día siguiente, nosotros aceptamos la invitación, fuimos a este lugar, al Cajas, y en la vía nos dicen, es que estamos yendo a una aparición de la Virgen, y en ese rato me pareció una broma. Entonces empecé a reírme, mi esposo también se empezó a reír. ¿Qué? ¿Qué dices tú? Sí, sí, vamos a una aparición de la Virgen. Ese día, pues yo no sabía que la vida mía iba a cambiar totalmente. Tuve un encuentro tan intenso porque viví lo que le llaman, es decir, el juicio final, es decir, vi mi vida, pasó por delante como una película, y escuché una voz que me decía que me arrodillara, y la verdad es que yo sentí morir ese día. Yo sentía que me moría porque sentía mi corazón fuera del pecho, que latía muy fuerte, y caí de rodillas, y pensé, tengo que avisar a mi esposo que me estoy muriendo. Mi esposo se llamaba Marcelo Casares, y quise decir algo hacia él, pero la voz me dijo, deja de pensar en ti mismo y piensa en los demás. Y ese instante me di cuenta que realmente yo siempre estaba pensando en mis hijas, en mis negocios, en mi éxito, etcétera, etcétera, y que no había pensado en los demás realmente, porque me hizo ver desde el momento de mi nacimiento, me hizo ver todas las faltas de amor que había cometido. Y me sentí tan mal que empecé a llorar y me arrepentí de todos esos momentos, porque al mismo tiempo me hizo ver el dolor que sentían las otras personas. Es cuando yo me portaba mal, digamos, no quería saludar o me portaba antipática o todas esas faltas de amor, pues la verdad es que veía el dolor que les causaba a las otras personas. Y empecé a pedir perdón, y en el momento que empecé a pedir perdón sentía como una especie de fuego que me cayó encima, y la verdad es que
fue una cosa hermosísima al mismo tiempo, pero también dolorosa, porque pensaba, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Pero sané físicamente porque yo tenía en ese momento una hernia hiatal terrible, que me iban a operar en la siguiente semana, y me sané de inmediato y al mismo tiempo espiritualmente, porque me di cuenta que lo que tenía que hacer era hacer algo por los demás. Ese día salí de allí con una unción, llamémosla así, especial, porque seguí escuchando esa voz, la voz que me dijo que me arrodillara, la voz que me dijo que pensara en los demás, que un momento dado dijo, tú serás misionera de amor por el mundo. Y yo le dije, no, yo no quiero ser misionera. Y mi esposo me preguntó, ¿qué? Le dije, ¿no escuchaste? Y me dijo, no, no escuché nada. Digo, sí, esta voz dice que pasen los que han sido llamados, que serán los misioneros de amor por el mundo. Y me dijo, sí, pero no tienes que ir. Le dije, sí, yo no quiero ser misionera, no quiero. Pero vi que mi hija que estuvo con nosotros y el grupo de amigos que estábamos con los que estábamos pasaron hacia adelante y se fueron alrededor de la vidente, donde estaba ella arrodillada, y para escuchar el mensaje que estaba dando a todos, y yo me apreté del brazo de mi esposo y le dije, no, no quiero pasar. Pero una voz finita, muy, muy delicada, me llamó, y fue auditiva, porque los dos escuchamos, Mayrita, ven, y pasé como todos los demás, lloré como todos los demás, escuché todo el mensaje, en el que pedía conversión y pedía que regresemos a la iglesia, que oremos, que el Santo Rosario, que vayamos a la Eucaristía, que vayamos a la confesión, que ella nos pedía esto porque ella quería que nosotros seamos sembradores de amor en el mundo. Cuando salí de allí, yo no quería, porque yo decía, si ni siquiera a misa el domingo, no iba ni siquiera a misa los domingos. Dije, no voy a hacer esto. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Y rezar 3 rosarios diarios, peor. Si ni siquiera rezaba uno, un Ave María, peor 3 rosarios. Entonces, ese fue el inicio, llamémoslo así. Pero cuando llegué a mi casa, cuando llegamos de Quito, regresamos a Quito, mi vida cambió. Entonces cambió totalmente. Yo sentía como que tenía un cintillo aquí en la frente, que me ordenaba hacer cosas. Y entre esas cosas era atender a los humildes, a los pobres. Veía un mendigo y me desesperaba, iba a ayudarle, qué necesita, qué es lo que tiene. Empecé a sentir gran dolor por el dolor de los demás. Y claro, todas mis amistades me borraron de la lista de invitados porque me decían, estás loca. Y mi esposo inclusive pensó que había perdido la razón. Me llevó al psicólogo, al neurólogo y al psiquiatra. Y bueno, no les cuento todo eso porque esta es parte mía, pero estaba en ese estado donde realmente decía, no sé lo que me pasa, porque yo veía una iglesia y corría y me metía a la iglesia y decía, ¿y qué hago aquí? Salía corriendo de la iglesia y decía, pero era una cosa muy fuerte que me impelía a ir dentro de la iglesia. Bueno, resultó que en un buen día de estos, que ya le tenía yo a mi esposo, estaba allá, pero loco de las cosas que me sucedían. Entonces yo también empecé a pensar que estaba demente, la verdad. Y me dice, llego a la galería, a mi galería, y me dice la empleada, me dice, llamó un doctor Lino Sevillano, y dice que por favor le llames. Yo le dije, ¿quién es? No sé, no le tomé mucha atención. Dijo, ahí dejó unos teléfonos. Le dije, sí, pero ¿quién será? No sé. Cuando llego a mi casa, la empleada de la casa me dice, llamó un doctor Lino Sevillano y dejó una lista de teléfonos que por favor le llame. Y yo le dije, ay, déjale, no, eso. Si cuando llame le dices que llame a la oficina, aquí no le puedo atender. Cuando llegué al día siguiente a la galería, una vez más la secretaria me dice, ve por Dios, este doctor está llamando de Bogotá, por favor, llámale. Le dije, bueno, llámale. Cuando, pues él había dejado un chorizo de teléfonos allí, en el primero que ella marcó, pues contestó. Y yo cogí el teléfono y me dice, como que me hubiera conocido siempre, Mayra, hermana mía, gracias por llamarme. Yo le decía a mi señor, ¿y cómo voy a hacer para encontrar a esta señora en el Ecuador?
Yo le digo, pero si doctor, si usted me estuvo llamando, usted me ha llamado un par de días. Y me dice, se quedó como dubitativamente y me dice, no, me dice, porque yo recibí el mensaje de mi Señor, me llegó anoche en la madrugada. Y por eso estoy muy agradecido que me hayas llamado. Y le digo, no sé, doctor, le digo, pero bueno, ¿y qué le dijo el Señor? Y me dice, bueno, mira, para no decirte algo que no ha dicho, voy a tomar el mensaje. Dice, voy a traer lo que está escrito para que tú sepas lo que él dice. Y en el mensaje decía, di a Mayra que la espero en Marilandia, la bautizo Viento, porque está llamada a regar mis semillas como lo hace el viento. ¿No le agradaría ser llamada Mayra Viento, que es tanto como ángel portadora de mensajes y sembradora de semillas? Bendícela, pero que entre en sí para escucharme y profundizar en mi amistad. Que se mantenga humilde y virgen, con la virginidad que ya le he enseñado. Limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. Luego, él me dijo, ¿no? Él me dijo luego, yo me quedé pensando, ¿y llamarle viento a una dama? ¿Y cómo le digo viento? Y el Señor, unos minutos después, le dice, hijito mío, a Mayra no le llames viento, llámale brisa. Hermana brisa o brisa de Dios. Es más femenino. Y le dice, ¿y por qué te ríes? ¿Crees que me equivoqué? No es diciendo, no es que se equivocó, sino que dice, tengo humor y estoy contento. Todos aprendan a tener humor, eso es bueno. Ese fue el mensaje que me dio Lino en ese momento. Y inmediatamente me dijo, mire, yo le pido que usted venga a Bogotá lo más pronto posible para que usted pueda entender qué es lo que el Señor quiere de usted. Y yo le dije, mire, yo voy a ir, yo tengo la aparición, yo voy a la aparición de la Virgen el 6 de enero. Yo podría ir a Bogotá el 8 de enero. Y él me dijo, perfecto, yo le puedo esperar, yo le esperaré en el aeropuerto. Y cerré el teléfono y no le pregunté cómo era él, para qué es lo que tenía yo que ir a Bogotá, etcétera, etcétera. Cuando le dije a mi esposo me dijiste, la verdad que tú estás loca, pero bueno, le dije, no, pero igual a mí me llamó el Señor y me mandó un mensaje y yo voy. Y efectivamente, el 8 de enero llegué a Bogotá y mientras estaba en inmigración, empecé a pensar, realmente estoy loca. La verdad es que estoy demente. Porque vengo a este país y no sé ni siquiera cómo es este señor, nunca le pregunté ni qué aspecto tiene, no le dije, no hice nada más que escuchar el mensaje y vengo por el mensaje. Mi marido tiene razón, estoy loca. Apenas salga de aquí, me voy a regresar a mi país, porque mi esposo me decía, por favor, regresa, no te quedes, porque no sabemos para qué es lo que va a pasar allá. Bueno, el momento que salgo de aduana, salí afuera con la idea de que tal vez alguien estaba con un letrerito allá afuera con mi nombre. Vi y no había nadie, entonces dije, bueno, salgo para irme a regresarme en el próximo vuelo a Quito. Cuando empiezo a percibir el perfume de Jesús. Y cuando yo percibía el perfume de Jesús, cerraba los ojos de inmediato. Entonces me cerraron los ojos y empecé a seguir la ruta del perfume. Cuando abrí los ojos, vi que este señor de color venía con los brazos abiertos, cerrados los ojos, y él también percibía perfume. Cuando llegamos juntos, nos abrazamos, él me dijo, hola María, y yo le dije, hola Jesús. Y así fue como conocí a Lino Sevillano. Eso fue como empezó yo le diría aventura, porque es una hermosa aventura la que tuvimos realmente. Y
bueno, él llegó acompañada de Katy Jacob y con Inés Martínez, unas damas preciosísimas, que a ese momento yo no las conocía, pero luego se convirtieron en ángeles míos realmente. Yo estuve muchísimas veces en casa de Katy, estuve muchísimas veces allí, en todo momento estuvimos juntos, ellas también vinieron a Quito, y la verdad es que me llevó a su casa, dejamos la maleta, e inmediatamente fuimos a casa de Lino. Y cuando subíamos al oratorio, en el camino, él me venía contando cómo nació la espiritualidad, me decía que él recibía unas actas que le dictaba el Señor desde hace mucho tiempo, yo creo que empezó en el año 81, y me decía, me iba contando y me iba diciendo todas las cosas que el Señor le iba enseñando. Inclusive me dijo, me ha dado unos seminarios que se llama María, Señal de Jesucristo, y esa es una forma también de evangelizar, y tú tienes que aprender también a moverte, a derramar esta semilla también en el mundo. Entonces yo en ese momento no entendía mucho todo lo que estaba sucediendo, pero dentro de mí como que me resistía a creer todo lo que él me decía. No decía, ¿será cierto esto? Y le decía yo, madre, tú dame una señal, pero que sea concreta, que sea clara, para que yo pueda entender qué es lo que este Señor desea o que el Señor desea a través de este Señor. ¿Será que este Señor me está diciendo la verdad? Cuando subíamos las escaleras al oratorio, porque fuimos a casa del Lino, era una casa humilde, en un barrio un poco periférico de Bogotá, y subimos unas escaleras súper estrechas, y él dijo, bueno, vamos a ir a mi oratorio para orar allí, porque allí él recibía las actas, los mensajes del Señor. Y mientras yo subía las escaleras, pensaba, ¿será cierto? ¿Será cierto esto? Y mi Lino se regresa a verme y me dice, hermana, no dudes, porque tú verás por tus propios ojos que aquí sí está Dios. Y yo pedía la señal, la señal. Y le digo, ¿y cómo le voy a ver? Me dice, fácil. Lo que tú estás dudando en este momento, él te va a contestar. Y le digo, ¿y cómo me va a contestar? Y me dice, mira, toma cualquiera de estos libros. Tenía unos cientos de libros de estos, donde él recibía las actas, los tenía empastados de pasta negra, y tenía unas cantidades. Y yo, incrédula, meto la mano en uno de los baúles, porque también tenía tantos que ya tenía metido en baúles, saco uno del fondo, abro al azar, y allí decía algo que fue increíble para mí, nos decía, mi hijita, no temas, yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Yo soy la madre de la alianza y deseo que se alíen los pueblos en la oración y la conversión. Mi hijo te enseñará cómo será tu camino y a entender la voluntad de mi Hijo Jesús. Abre tu mente y tu corazón y aprende a ser simple. Para mí, eso fue increíble, ¿no? Y me quedé pasmada porque justamente eso era lo que yo necesitaba entender y necesitaba escuchar. Desde ahí ya no dudé nada más, nunca más. Dije, el Señor me puso en contacto con este hombre que es un santo, porque es elegido por él para llevar una misión. Él dice que es una espiritualidad trinitaria, pues bendito sea Dios, y le veo que es tan entregado a esto y tan humilde, porque yo creo que no había un hombre más humilde que Lino Sevillano. Para mí fue un gran ejemplo, yo diría que fue maravilloso, y sobre todo me di cuenta de que Dios hace las cosas más increíbles, que para Él nada es imposible, y que simplemente nos va llevando en un camino para que aprendamos a hacer la voluntad. Él empezó luego a decirme, Lino, me dijo, mira, tú estás aquí por una razón, porque tú no entiendes qué es lo que te ha ocurrido. Y eso era la verdad. Yo no sabía qué es lo que me había pasado. Me dice, lo que tú recibiste es una infusión del Espíritu Santo. Y es
Dice, estas reacciones que tú tienes y lo que estás viviendo es justamente esta gran infusión que tú recibiste. Porque el Señor tiene una misión grande para ti. Y claro, se conjugaba lo que Él dijo en el mensaje, eso de esparcir las semillas por el mundo, y el mensaje de la Virgen del Cajas, que también dijo que llevaría el amor de Dios por el mundo. Entonces, para mí fue un descubrimiento. Al día siguiente, me llevaron a un lugar bellísimo, la casa de Katy Jacob a las orillas del lago Guatavita, y allí tuvimos una Eucaristía preciosa con el padre Alberto Hernández, estaba Lino, estaba Katy, estaba Inés, y bueno, en ese día yo les veía a ellos con una unción, porque nos dijo, bueno, vamos a celebrar, y celebramos en los jardines inmensos de Katy, pusieron el altar y celebraron la misa, la Eucaristía. Lino le apoyaba al padre, y era tanto el respeto que estaban todos postrados, estaban con la cabeza inclinada hacia el suelo. Yo le decía, Señor, algo tiene que haber aquí, es algo especial. Le decía, yo creo que ellos te están viendo, yo también te quiero ver. Yo también te quiero ver, yo también quiero hacer lo que ellos hacen. Cuando pasaron a la Eucaristía, yo escucho una voz dentro de mí que me dice, me verás. Yo me sentí feliz, dichosa, no cabía en sí de gozo, y le digo, gracias Señor, gracias, yo también te quiero ver, porque yo les veía a ellos elevados, estaban como elevados. Tenían como un halo de luz intenso que les cubría a todos, e inclusive el padre y Lino estaban como en medio de una neblina luminosa. Y yo decía, te están viendo, yo quiero verte. Paso a la comunión y le digo, Señor, no te veo. Y escucho la voz que me dice, ve atrás, aléjate lo más que puedas. Yo me voy atrás del jardín y casi me meto dentro de un par de árboles para estar muy alejada, para poder verle al Señor. Y pues abría los ojos y no le veía. Cerraba los ojos y no le veía. Y le digo, Señor, no te veo. Y le volví a insistir, Señor, no te veo. Y me dice, abre, alza tu mirada, me dijo, alza tu mirada y observa bien. Ahí estoy. Me encuentro en cada uno de tus hermanos. Fue un momento para mí increíble, porque fue un momento en que entré como en conocimiento de que sí, que en verdad Él estaba allí. Si yo les veía envueltos en este halo de luz, si yo les veía con esta neblina espesa de luminosa, quería decir que ellos sí estaban con Dios, que estaban con Jesús, que estaban allí. Ese día fue mi primera gran lección, porque ese día entendí que a Él tenemos que buscarlo en los demás. Fue bellísimo. Al día siguiente me llevaron a Marilandia, este santuario de excepción, porque es un santuario increíble. Lino con su grupo habían hecho algo increíble, que solo se puede entender solo a través de la óptica de Dios, no se puede entender de otra forma. Entre cascadas y una bella naturaleza, porque es un lugar hermosísimo, se siente profundamente la presencia de la Virgen. Ellos habían construido, ya en ese entonces habían construido la Porciúncula, la iglesia de la Porciúncula, y me llevaron para indicarme dónde se iba a ir la iglesia del Padre y la iglesia de la Eucaristía, y dónde sería el lugar de la penitencia, porque Lino, una de las cosas que me enseñó en esos momentos, me dijo, tienes que ir a los sacramentos, y sobre todo tienes que darte un piscinazo en las piscinas de la gracia. Por tanto, me decía, tienes que, y sobre todo,
entiende y comprende que lo más sublime que tenemos en nuestra iglesia es la Eucaristía. Por tanto, adórala. Y me llevó al sitio donde iba a ser el sitio de adoración de la Eucaristía también. Es decir, todavía no estaba construido todo eso, ¿no? Luego hemos visto que sí, ya todo se ha construido, pero me llevó por todos los sitios. Y me dijo, todo, ¿no? Me dijo, aquí iba a ser la gran ventana hacia el cielo, hacia el paraíso, etcétera, etcétera. Me fue describiendo y yo feliz porque me sentía, pero realmente en la gloria. Cuando regresamos de Marilandia, bueno, tuvimos también en Marilandia un mensaje del Señor, de la Virgen. Fue un mensaje de la Virgen de la Alianza. Y a raíz de esa visita, después de un tiempo también, Lino tuvo la gracia de ver a la Virgen de la Alianza, ¿no? Entonces él me llamó y me dijo, mira, debe ser toda la oración que hacemos, porque él dijo, hay que orar mucho, hay que mantener el espíritu vivo en cada uno de nosotros. Por tanto, hay que orar mucho. Ora mucho para que el Señor nos vaya también iluminando de la forma en que debe ir creciendo esta espiritualidad. Obviamente, yo he visto luego todo el proceso, llamemos así, de todo cómo se iba dando. Yo les invité al padre Jorge, que ustedes saben que él es el fundador digamos, de los sacerdotes de la comunidad sacerdotal y de las hermanas de las hijas de Dios. Y que, bueno, fue precioso porque vinieron acá, y una de las vivencias bellas que tuvimos con Lino y con ellos, porque vino con Katy, me parece que también vino Inés, Katy y el padre, pues vinieron al Cajas también, yo les invité a ir allá. Y de las cosas memorables que nos pasaron, porque siempre pasaban cosas memorables con Lino, fue que llegamos al Cajas y yo no me imaginé que llegamos, él vino en febrero, que iba a haber tanta cantidad de gente, hubo una multitud tan grande que no logramos conseguir un hotel para alojarnos. Oh, wow. Estaba asustada porque dije, ¿cómo hago con todos ellos? ¿Cómo hago? ¿Cómo nos vamos a alojar? Y yo además llevaba a otra gente también, inclusive mi papá fue ese día. Y la verdad es que dije, ¿cómo hacemos? Llamé a un amigo, gracias a Dios, me prestó una hacienda que tenía justo a la subida del Cajas. Y ahí nos acomodamos toda esa cantidad de gente que estábamos. Nos acomodamos como pudimos, nos dieron unas cobijas y qué sé yo, y estuvimos allí en esta hacienda. Cuando desperté yo, preocupada por a ver si es que el Lino estaba bien, porque él no quiso, como era tan humilde, y una de las señoras era muy caprichosa, siempre ocurre alguna amiguita de uno es caprichosa, ella insistía en que le den a ella la cama principal. Yo le había puesto la cama principal a Lino. Y Lino le cedió la cama a ella y se sentó en un sillón como todos los demás estábamos recostados en sillones allí o en sillas o qué sé yo. Y bueno, me amaneció con nosotros, pero cuando me desperté no lo encontré a él y salí afuera y le veo venir de los jardines. Venía, había recibido un mensaje de un acta del Señor, y venía revuelto en el perfume del Señor. Entramos hacia adentro, nos reunió a un grupito, no a todos, sino a un grupito nada más, y nos hizo conocer el mensaje, lo cual realmente era una bendición. Cuando ya salimos para ir camino al Cajas, y después de hacer un pequeño refrigerio, salimos, nos dimos cuenta que no podíamos utilizar los autos. No había cómo salir de la hacienda con los autos porque había miles de autos en la carretera ya parqueados. Wow. Y la verdad es que yo me asusté y me preocupé por Lino, porque como ustedes saben seguramente, Lino vivía con un pedazo de corazón. Claro. Y el Cajas queda a 3.640 metros de altura, ¿no? Este Parque Nacional, el Santuario de la Virgen del Cajas. Y dije, no va a poder primeramente caminar tanto, porque el camino era bastante difícil, el camino en ese entonces, ¿no? Ahora está maravilloso, pero en ese entonces era un camino terrible, lleno de lodo, etcétera, etcétera.
Y dije, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hago con ellos? Y ese instante vemos que llega una de los vehículos de la Cruz Roja. Y me acerco y le digo, mire, por favor, los señores vienen de fuera, por favor, ayúdeme. El señor tiene problemas de corazón y no va a poder caminar todo el camino. Por favor, los puede llevar y me aceptar. Entonces, se llevaron a ellos, le subieron al Cajas. Y nosotros seguimos a pie. Nos tomó 6 horas llegar al santuario, 6 horas. Dios santo. Entonces, pero cuando llegamos allí me doy cuenta de algo. Digo, qué error el mío, Marcelo, le digo a mi marido, porque nosotros íbamos cargados de comida y de cosas, y de linternas y de cosas para poder. Y me olvido de dar a ninguno de ellos les di ni linternas, ni comida, ni absolutamente nada para poder, o indicaciones de dónde podíamos encontrarnos. Llegamos, ay, Mayra, ¿no? Entonces llegamos, yo decía, Dios mío, pobrecitos, ¿cómo les encuentro? Cuando llegamos nos dimos cuenta que había tal multitud que era imposible encontrarlos, era una multitud inmensa. Y les digo yo a ellos, espérenme aquí junto a una cabaña donde se quedaba la vidente, se quedaba en esa cabaña, con los sacerdotes que le guiaban. Se quedaba allí dentro hasta que la Virgen le anunciara que iba a aparecerse, entonces salía al jardín. Pero antes de eso se quedaba dentro de la cabaña. Entonces les dejé arrimados en la cabaña donde estaba Pachi la vidente. Que no se muevan de aquí porque yo regreso, voy a buscarlos. Me fui y tomé 1 hora en dar la vuelta a la Peña de las Apariciones para ir a un lugar donde encontré un megáfono para poder vocear desde allí, llamándole, por favor, doctor Lino Sevillano, por favor, señora Katy Jacob, por favor, padre Hernández, etcétera, etcétera, comuníquense conmigo aquí, estoy era una como chocita donde tenían este megáfono, estoy aquí al lado derecho de la peña, por favor, comuníquense. Esperé y no hubo respuesta. Entonces dije, no me queda más remedio que regresar donde estaban los otros a decirles que no lo había encontrado. Regresamos allí, regresé y les dije, qué pena, pero yo no sé qué vamos a hacer, no los encontré en ningún lado. Además es imposible con tanta gente, ¿dónde estarán? Deben estar en oración en algún lado. Bueno, hubo la aparición y luego de que ya se terminó la aparición, la gente empezó a irse, y empiezo a ver dentro del jardín, desde nuestra loma donde estábamos, veo dentro del jardín y veo a Lino y a los acompañantes arrodillados al pie de la Peña de Apariciones. Estaban en oración dentro del jardín, algo que no se podía hacer. Era imposible porque eran tan problemáticos, sino que cuidaban el jardín de las apariciones. Claro. Y no te dejaban penetrar allí, no entrabas, no podías entrar. Solamente si la Virgen te llamaba a fulano de tal, yo no sé, de alguna forma, o la vidente te llamaba para que vayas ahí adentro, pues podías ir. Pero de lo contrario no podías entrar. Y le pregunto a Lino, ya cuando sale de allí, salen todos, le digo, Lino, ¿y cómo hiciste para entrar? Y me dice, seguí solo el camino y entré. Ese era Lino, ¿no? De la forma más simple. Un primer episodio hermosísimo. Espero esto los haya dejado con ganas, porque la segunda parte está mejor aún. Así que espero te haya gustado y te espero el próximo domingo, a esta misma hora, en tu programa Un Café Virtual con Jesús. Querido Hijo de la Madre de Dios, hasta entonces.